Me quedé pensando mucho el domingo pasado, les hablé acerca de las características de la persona de Jesús y cómo nosotros como cristianos tenemos que imitar y ser ejemplos o tomar el ejemplo de lo que Jesús hacía. Y quedé pensando mucho lo que compartí. No pude desarrollar por el tiempo muy a fondo el último punto del domingo pasado, que fue acerca de que Jesús era un gran captador de necesidades, de problemas. Y Él no se quedaba con los problemas cuando Él los lograba ver, cuando Él los lograba ver que había esos problemas, cuando había necesidades. Siempre Jesús trataba de traer una solución. Siempre Jesús buscaba la solución al problema. Identificaba los problemas, pero también era solucionador de problemas. Y lo bueno es que Dios nos enseña a nosotros en su palabra a superar los problemas. Quiero comenzar leyendo, hoy vamos a leer varios textos de la Biblia. Te voy a dar por lo menos 4 puntos principales acerca de cómo nosotros podemos superar, enfrentar los problemas. Pero quiero comenzar leyendo Santiago capítulo 1. Versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Podríamos hablar muchísimo sobre este tema, porque la verdad que los problemas podríamos escribir enciclopedias, se dice, ¿verdad? Enciclopedias, compendios, manuales acerca de este tema, los problemas, ¿no? Porque muchas veces estamos llenos de problemas. Pero muchas veces el problema es que no sabemos cómo superar el problema. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice lo siguiente. Los voy a leer desde mi Biblia, también va a estar en pantalla. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera algo ilógico, algo contradictorio lo que el apóstol Santiago está enseñando a los cristianos. En otras palabras, podríamos decir que os halléis con sumo gozo, con mucho gozo, cuando enfrentéis diversos problemas, diversas pruebas, diversas dificultades, podríamos decir también, diversos contratiempos, sabiendo que la prueba, sabiendo que los problemas de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia nos enseña a nosotros a superar los problemas. Un problema, lo dice la definición, que es un asunto o una cuestión que se debe solucionar. Esto me impacta, esta definición me impactó cuando la vi por primera vez. ¿Por qué? Porque la definición de problema es una cuestión, es algo, es un asunto que se debe solucionar. Entonces, fijaros, si nos vamos al concepto, al meollo de la palabra problema, a la raíz de la palabra problema, siempre un problema busca una solución. El problema no es para echarnos a perder la vida. El problema no se presenta para frustrarnos, hacernos estancar en la vida, quedarnos frustrados, quedarnos ahí fracasados, encerrados, llorando en un asunto, en una cuestión. El problema viene siempre porque se debe solucionar o aclarar. Y ese es el concepto de problema. Un problema, se lo vuelvo a repetir, es un asunto o una cuestión que se debe solucionar o que se debe aclarar. Es una contradicción o es un conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Entonces el problema no es el punto final. Qué interesante, ¿no? Lo que podemos ver en este concepto, en el significado de la palabra problema. El problema no es el punto final, el problema no es el destino final. El problema persigue un punto final. Por eso dice, es una contradicción, es un conflicto entre lo que hoy es el problema en tiempo presente, pero entre lo que debe ser mañana, lo que debe acontecer. El problema siempre me lleva a algo, el problema siempre persigue algo conmigo. Una dificultad o un inconveniente para la consecución de un fin. Ese es otro significado. O un disgusto, o una molestia, o una preocupación que pueda pasar, siempre es con la consecución de un fin.
Entonces, básicamente, un problema es una dificultad, es un contratiempo, es un inconveniente frente al cual nosotros tenemos que plantear una resolución. Se lo vuelvo a repetir, básicamente el problema es un contratiempo, es una dificultad, es algo que atravesamos, es un asunto que atravesamos, es un inconveniente que atravesamos frente al cual tú y yo tenemos que plantearle una resolución a ese problema. Y qué bueno es que nosotros tenemos la palabra de Dios que tiene muchas respuestas a muchas de nuestras situaciones. Entonces tú y yo podemos plantear resoluciones a nuestros problemas. En esta semana a mí y a Romy nos llegaron las resoluciones de nuestra residencia aquí en España. Hemos renovado la residencia, hemos presentado un inconveniente, un problema, porque se nos vencía. El problema es que se nos vencía la residencia y teníamos que presentar una nueva autorización para nuestra residencia. Es desde extranjería que tienen que presentarnos a nosotros una respuesta, una resolución. Y así viene, resolución favorable o resolución no favorable. En este caso, gracias a Dios que fue favorable, ¿no? Si está dentro de los marcos legales, tiene que ser favorable. Si no está dentro de los marcos legales, obviamente no va a ser favorable. Pero siempre que está dentro de los marcos legales, la resolución es favorable. Entonces, siempre frente a un problema, tiene que haber una resolución de nuestras partes. Resolución es el procedimiento que permite solucionar una complicación, que permite solucionar un problema. Entonces, el problema siempre, el punto final del problema va a ser la resolución a ese problema. Entonces, la verdad es que podríamos hablar muchísimo sobre este tema. Te estoy dando básicamente una introducción, pero podríamos hablar de muchos problemas a niveles generales. Podríamos hablar de problemas sociales, podríamos hablar de problemas personales, que son muchísimos. Podríamos hablar de problemas convergentes, problemas económicos, problemas familiares, problemas físicos, problemas de salud, problemas emocionales, problemas legales, problemas laborales. El abanico, el campo del tema de los problemas es tan amplio, pero vamos a ir a ver cómo nosotros podemos resolucionar esos problemas. Entonces, por lo general, el problema suele rodearse de un gran estado de confusión. Nos confunde. Entonces, el problema siempre trata de hacernos perder el eje. Trata de descentrarnos de nuestra realidad, de nuestros deseos, de nuestros anhelos personales, de nuestra felicidad personal. Trata de confundirnos y es lo que realmente nosotros no debemos permitir. El problema no nos tiene que venir a hacer fracasar. El problema no nos tiene que venir a estancar. El problema no nos tiene que venir a derrotar. El problema no nos tiene que venir a confundir. El problema tiene que venir para traernos una resolución final. Amén. ¿Cuántos quieren una resolución final para sus vidas de parte del Señor? Entonces hay un trabajo de nuestra parte. Tenemos que entender que en la vida los problemas constituyen un propósito. Todo problema tiene un propósito. Y básicamente la Biblia dice que el propósito del crecimiento el propósito del problema es el crecimiento. Ya te lo adelanté, los inteligentes lo captaron, ¿no? Entonces, el problema persigue una resolución y la resolución, según la Biblia, para nosotros los cristianos del problema es traer un crecimiento en nuestras vidas personales. Es hacernos madurar, es crecer en carácter, es crecer en conducta, es crecer como persona. Entonces, básicamente, la resolución para nuestros problemas siempre persigue crecimiento en nuestras vidas personales. Si no entendemos esto, va a traer un efecto contrario los problemas a nuestras vidas y va a matar toda posibilidad de crecimiento en nuestras vidas personales y nos vamos a sentir morir, nos vamos a sentir que no valemos para nada. Va a traer un efecto muy negativo, muy devastador a nuestras vidas. Entonces los problemas son generadores de aprendizaje y crecimiento o en efecto contrario traen amarguras, traen resentimiento, traen frustraciones, traen sentimientos de inferioridad. Nos sentimos los más bajos, los más despreciados, que no valemos nada, que nadie nos tiene en cuenta,
que no somos buenos para la sociedad, que no podemos aportar nada para la sociedad. Sin embargo, todos aquí tenemos un potencial tan especial individualmente como individuos que podemos aportar muchísimo. Entonces, siempre yo creo que el secreto de superar los problemas no depende del tamaño, de cuán grande o cuán pequeño sea el problema. Yo creo que el secreto está en cómo nosotros reaccionamos para superar el problema. Esta semana yo he enfrentado varios problemas. Hoy se los comentaba alguno a Cristian, porque él me había hecho un comentario personal y yo se les compartía también que yo también había pasado esta semana por el mismo problema. Pero no solamente en esa área que le compartía a Cristian hoy, también pasé problemas laborales esta semana, en mi trabajo. Estaba haciendo una cosa y me tiré todo un día y no me salió, se me frustró ese trabajo. Se me presentó un problema y no me salió. Y yo decía, bueno, en tantas horas termino el trabajo, en 6 horas, en 8 horas termino. Y resulta que el trabajo fue como más de 24 horas de trabajo, ¿no? Entonces, pero al otro día me desperté y busqué la resolución a ese problema y terminé bien el trabajo. Y me llevó un día completo. Mi esposa me ayudó en eso, ya sabe lo que es, ¿no? Pero lo cierto es que todos enfrentamos problemas, ¿no? En diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces yo no me tengo que quedar estancado. El yo personal, el sentimiento, a veces si le damos lugar al sentimiento contrario a lo que quiere generar el problema, entonces nos viene a dejar ahí estancados. Y yo hubiese tirado la toalla y digo, este trabajo no me va a salir bien, este trabajo no lo voy a poder resolver, no es para mí, tiro la toalla. O tener la actitud contraria, que es a lo que quiero llegar. ¿Cómo podemos superar nosotros nuestros problemas? Entonces, el secreto está en cómo nosotros reaccionamos frente a los problemas. Número 1, ¿cómo puedo superar problemas? Número 1, hay que tener una actitud positiva frente al problema. Para los que toman nota, para los que apuntan, hay que tener siempre una actitud positiva frente a nuestros problemas que enfrentamos en la vida cotidiana. Y está comprobado que si uno tiene una actitud correcta, positiva, esto es como un imán que atrae las cosas buenas. Pero si nosotros tenemos una actitud negativa, eso también es un imán y eso atrae las cosas malas. Por eso un condicionante muy importante para cualquier cosa que emprendamos nosotros en esta vida, para cualquier desafío que nos enfrenta a diario, es tener una actitud positiva. Es enfrentarlo con un carácter de positivismo, con fe, también lo dice la Biblia. Ahora, si nos ponemos a pensar en nosotros mismos personalmente, y quiero hacerte esta pregunta no para que me la contestes en voz alta, sino para que nos contestemos a nosotros mismos. ¿Seremos nosotros personas de actitudes positivas o seremos personas de actitudes negativas? Piensa por un momento, no sé, en algo que te haya pasado en esta semana, que te haya ocurrido, que te haya tocado enfrentar, en algún desafío personal, en alguna circunstancia, en algún problema, porque yo creo que los problemas prácticamente son diarios en nuestras vidas personales. El tema es cómo lo superamos, cómo lo enfrentamos, y el primer punto que yo te estoy dando es poder enfrentarlo con una actitud positiva. Ahora, yo te pregunto, y para ti mismo, para que tú pienses, ¿tú eres una persona de actitud positiva o eres una persona de actitud negativa? Y te doy unos segundos para que pienses. Ahora, yo creo que de acuerdo a cómo sea nuestra actitud, van a ser los resultados nuestros en nuestros problemas personales. Si yo tengo actitudes positivas, van a suceder cosas buenas. Pero si tengo actitudes negativas, van a atraer cosas malas. Y aquí podría hablarte tantos ejemplos bíblicos, pero quiero avanzar en mi bosquejo porque tengo mucho para compartir. El ser negativos es una actitud que nosotros debemos corregir en nuestras vidas. Si tú sientes que tú eres una persona negativa, yo te aconsejo que esa actitud pueda ser corregida en tu vida personal. Antes de que eso se arraigue, se haga un hábito en tu vida,
de ser una persona negativa, siempre quejándose, siempre hablando mal o siempre diciendo no, las cosas van a salir mal, a mí siempre todo me sale mal. Entonces eso se vuelve un hábito, lo comenzamos a declarar, lo comenzamos a vivir de acuerdo a cómo lo pensamos, de acuerdo a cómo es nuestra actitud, y siempre trae cosas malas. Entonces esta actitud equivocada hará de nosotros individuos cada vez más pobres interiormente. Una actitud negativa hará de nosotros individuos cada vez más pobres interiormente. Y es ahí donde muchos sueños son quebrados, muchos sueños personales son quebrados, muchos deseos personales son estancados, muchos talentos nunca llegan a desarrollarse. Ahí es donde vivimos una vida de inseguridad. Somos dubitativos, dudamos de nuestra vida, dudamos de nuestra persona, estamos constantemente inclinados a no creer. Y cada vez nos lleva a ser más infelices. Una actitud negativa cada vez nos lleva a ser más infelices. Sin embargo, la persona que es positiva, y yo trato siempre de ser positivo en mis realidades personales, no ignoramos los problemas que nos toca enfrentar, sino que tenemos una convicción en nuestro interior, en nuestro corazón, que a pesar de cualquier dificultad que nos toque enfrentar, todo va a salir adelante, todo va a salir bien. Y me encanta lo que dice Salmos capítulo 34, versículo 19. Vamos a leerlo, te lo voy a leer en dos versiones. Va a aparecer aquí en la pantalla, Salmos 34, 19. Muchas son las angustias del justo. Todos nosotros los cristianos, no significa porque tengamos a Dios de nuestro corazón, de nuestro lado, no vamos a pasar angustias, no vamos a pasar por problemas, no vamos a pasar por dificultades. El tema es que nuestra fe, Dios nos ayuda a superar esos problemas con la actitud correcta, con la actitud positiva. Entonces, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Ahí está el punto final de un problema, de una angustia. Que tarde o temprano el Señor te va a librar de todas esas angustias, de todos esos problemas, de todas esas dificultades, de todos esos contratiempos que os toque enfrentar en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en cualquiera sea la área donde te toque enfrentar problemas hoy. Entonces, muchas son nuestras angustias, pero de todas ellas nos libra el Señor. La traducción lenguaje actual dice: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero los ayuda a vencerlo. ¡Wow! Me encantó esta versión. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas. Y vaya que tenemos problemas, ¿no? Vaya que enfrentamos problemas. Yo esta semana para mí fue fatal. He enfrentado hasta problemas físicos, cansancio, agotamiento, falta de sueño, dormir poco, no descansar bien. Problemas, como ya le comenté, laborales. Entonces, el Señor, creo que me estaba preparando para este día compartir con vosotros esta reflexión que ya la venía trabajando desde el domingo, que me quedé ahí con la espina de que Jesús identificaba problemas, pero también solucionaba problemas. Entonces, los que son de Dios podrán tener muchos problemas. Vamos a enfrentar problemas, pero Él nos ayuda a vencerlos, a superarlos, a enfrentarlos, a vencerlos y superarlos. Entonces, la actitud positiva está íntimamente relacionada con lo que viene por delante. Y esa es la esperanza, esa es nuestra fe. La actitud positiva, la fe, produce una visión esperanzadora de la vida y de la circunstancia. Entonces, no se trata de negar nuestras realidades, de negar nuestros problemas. Tenemos los pies sobre la tierra, pero tenemos nuestro corazón puesto en el cielo, puesto en Dios, porque Él nos va a ayudar a vencerlo, como dice el texto que acabamos de leer. Entonces estamos absolutamente convencidos, estamos seguros de que podremos vencer nuestros problemas y alcanzar el éxito en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cuántos lo creen que así será? Así que tu problema tiene un punto final en Dios. Lo segundo que te quiero compartir esta mañana para superar problemas es: no te desesperes frente al problema.
No te desesperes, no entres en pánico. Y me encanta lo que dice Salmos 42, versículo 5. Te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cómo es nuestra actitud frente al problema? Nos desesperamos, entramos en pánico, nos alarmamos, se encienden las alarmas y no sabemos para dónde disparar. Bueno, la Biblia dice: no te desesperes. El segundo consejo para superar problemas. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación que vendrá de su parte, de su presencia. Siempre Dios va a llegar a nuestro rescate en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestros desafíos personales. Ahora, claro, obviamente esto uno lo aprende luego de haber pasado por un tiempo de experiencia personal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando no conocía a Dios, me desesperaba por mis problemas. No sabía qué hacer y lo único que se me venía a la mente era: imposible, no hay solución para este problema. Es imposible que esta situación cambie. Es imposible que esto se revierta en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida económica, en mi vida matrimonial. Pero sin embargo, qué bueno es cuando nosotros aprendemos a no desesperarnos y a ir a la fuente, ir a Dios. Por eso dice: ¿por qué te desespera, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Vamos a Dios, vayamos a Dios, pues he de alabarlo otra vez. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque sé que Dios va a actuar en mi realidad personal. Sé que Dios va a traer esa palabra que estoy necesitando. Sé que Dios me va a traer esa sabiduría que estoy necesitando. Sé que Dios me va a abrir la inteligencia. Dios me va a dar el pensamiento correcto. Dios me va a dar las palabras correctas. Dios me va a inspirar a enfrentar este problema para poder vencerlo, para poder superarlo. Y entonces voy a poder decir: gracias, Dios, porque me ayudaste en esta situación. Gracias, Dios, porque me ayudaste en este problema. Y hoy puedo ver la salvación que vino de tu parte. Qué lindo es experimentar a Dios en nuestros problemas. La Nueva Biblia Vida dice: entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Porque eso es lo que pasa muchas veces cuando viene el problema. Nos entristecemos, nos desanimamos, nos venimos al suelo, nos venimos abajo, decimos en Argentina. Pero esta versión dice: espera en Dios. Aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. La Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y qué bueno que Dios no solamente es el Salvador de nuestras almas, Dios también es el Salvador de nuestras circunstancias diarias y personales, semanales, mensuales, trimestrales, lo que nos toque vivir a diario. Él es nuestro Salvador de nuestro día a día también. Amén. ¿Sabías eso? Entonces no hay que entrar en pánico. ¿Por qué? Porque si yo entro en pánico, el miedo me va a privar de pensar claramente y solo nos deja centrarnos en los sentimientos del momento. Y cuando se entra en pánico hay una pérdida de la capacidad del razonamiento, dicen los expertos. Cuando uno entra en pánico, el razonamiento, la capacidad de pensar, la capacidad de meditar, entra en un conflicto, se ve en un accidente, se ve en un caos, en una crisis que le cuesta razonar, que le cuesta pensar claramente. Entonces, cuando se entra en pánico, hay una pérdida de esa capacidad de razonar y se prioriza la desesperación antes que la concentración. Por eso es que no hay que entrar en pánico, no hay que desesperarse, no hay que alarmarse. Qué clara que es la Biblia, ¿verdad? Entonces no entres en pánico, no priorices la desesperación, sino la concentración. La mente, dicen los científicos, que está preparada para trabajar en frío. Nuestra mente está preparada para pensar en frío, no para pensar en caliente, no para pensar cuando hay crisis, cuando hay momentos de conmoción. La mente necesita apaciguarse, necesita aquietarse, necesita calmarse, porque su naturaleza es trabajar en frío, ¿no?
Estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos experimentado, hemos metido el pie lo más fondo que existe, ¿no? En el pozo más profundo, cuando hemos actuado en medio del caos, en medio de la conmoción. Pero cuando nos sentamos y comenzamos a meditar y decimos, no nos desesperamos, vamos a Dios, vamos a la fuente, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a sentarnos. Yo esta semana, el día lunes, estaba trabajando y en un momento paré porque tengo la oportunidad de parar porque no tengo jefe, ¿no? Soy yo el jefe de mi trabajo, entonces tengo esa oportunidad de tomarme un momento a veces en medio de mi trabajo, sentarme y apaciguar mi mente, apaciguar mis pensamientos, porque a veces estoy tan concentrado y por naturaleza los seres humanos somos muy diferentes a las mujeres, los varones somos muy diferentes a las mujeres, ¿no? Las mujeres están capacitadas genéticamente para hacer muchas cosas a la vez. Nosotros los hombres, por naturaleza, no podemos hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? No podemos hacer dos cosas. La mamá puede cocinar, puede alimentar al bebé, puede cuidar, cambiar los pañales, limpiar, hacer varias cosas a la vez. Nosotros los hombres no podemos hacer varias cosas a la vez. O pensamos o trabajamos, ¿no? Estamos así como que nos enchufan y hacemos una cosa, nos enchufa y podemos hacer otra cosa. Entonces me paré un momento, saqué mi mente de lo que estaba haciendo del trabajo y concentré en cosas que eran muy importantes para mi vida personal y comencé a aquietar mi mente, a apaciguar mi mente, a meditar en la palabra de Dios, a consultarle a Dios, a orar a Dios, y las cosas comenzaron a cambiar. Vinieron ideas de Dios. Entonces, para lograr salir de los problemas con alegría, para que tú salgas de un problema con alegría, nunca permitas que la desesperación se apodere de tu vida, nunca permitas que el pánico se apodere de tu vida. Una mente en calma te ayudará a encontrar las respuestas adecuadas. Entonces piense, medite con tranquilidad, no se exaspere. Tiene que haber un cambio de hábito, de conducta cuando nosotros enfrentamos desesperados los problemas. Entonces hay personas que frente al conflicto comienzan a dar gritos. ¿Conoce alguna usted? Se enfadan y comienzan a gritar, comienzan a discutir. Algunos hasta ejercen la violencia física, que está muy mal. Dan golpes, arrojan cosas por el aire. Se enfadan, vuelan los platos, vuelan las ollas, las cacerolas, todo vuela, ¿no? Entonces no es la forma correcta de actuar frente a un caos, frente a un problema. Entonces yo nunca, en lo personal, por ejemplo, yo nunca he visto solucionarse un problema con estas actitudes. Pero sin embargo yo he visto solucionarse problemas cuando las cosas se apaciguan, cuando el problema no se agrava tanto. Y para cambiar estas actitudes, la Biblia dice que hay que emplear el dominio propio. Es imposible porque por naturaleza reaccionamos frente a un caos, frente a una crisis. Y reaccionamos negativamente en lugar de reaccionar positivamente. Y necesitamos el dominio propio. Por eso 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes dominar tu carácter. Tú puedes dominar tus reacciones frente a los problemas. Podemos dominar con la ayuda del Señor. Tal vez humanamente no lo podremos porque, no sé, tenemos una ira, una euforia, un enojo que nos lleva a actuar malamente, incorrectamente, a desesperarnos. Pero cuando tenemos al Señor, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos decirle: Señor, ayúdame en esta situación. Dios nos da dominio propio. Por su Espíritu nos da la capacidad de ejercer el dominio propio y calmarnos frente al problema. Deuteronomio 31, versículo 8 dice: el Señor irá delante de ti, estará contigo, jamás te dejará, no te abandonará. Por lo tanto, no temas, no te acobardes. No te acobardes. No te desesperes. El segundo consejo. Tercer consejo para poder superar los problemas personales, problemas de la vida: deje de reprocharse por los errores y levántese de esa condición y avance hacia adelante. Tenemos que dejar de reprocharnos por nuestros errores. Por lo general, luego de experimentar un fracaso, solemos comenzar a reprocharnos por las cosas que sucedieron. Y nos cuestionamos diciendo: ¿por qué no hice esto cuando tenía que hacerlo? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no se me ocurrió tal o cual cosa? ¿Por qué no cogí esta decisión o tal decisión?
lo que ya pasó, pasó. Si ya cometimos el error, ya está. No hay vuelta atrás. El tiempo pasa. No se puede volver a recuperar. Una de las cosas que no podemos volver a recuperar es el tiempo pasado. Y lo que pasó ya quedó atrás. Entonces yo tengo que buscar una solución hacia lo que viene adelante. Por eso no hay que reprocharse por los errores, sino que hay que levantarse y hay que avanzar. Entonces, definitivamente usted no puede seguir viviendo en el pasado. Lo que ya hizo, hecho está. Tiene que asumirlo, pero tiene que volver a empezar. Porque si continúa atado al pasado, esa actitud va a permitir la entrada de un enemigo a nuestras vidas que es muy devastador. Y ese enemigo se llama la culpa. Vamos a vivir con una culpa cargando sobre nuestros lomos, en nuestro ser, en nuestro interior. La culpa fue mía porque yo no lo hice. La culpa fue mía porque debía hacerlo, debía actuar de tal manera y yo no actué. Y la culpa, os aseguro, no es el tópico que hoy te estoy compartiendo, pero va a devastar nuestra vida interior. Entonces, si yo cometo error, si tú has cometido errores, sepa que los errores es propio del ser humano. Cometer errores, equivocarnos, es propio de nuestra naturaleza humana. Pero hay que encontrar la sabiduría a la equivocación. Y yo me pregunté, ¿cuál es la sabiduría de la equivocación? Y me di cuenta a través de meditar la palabra de Dios que la sabiduría de la equivocación se encuentra en reconocer mis errores para no volver a cometer ese mismo error. ¿Me está entendiendo? Entonces la sabiduría de un error, de una equivocación, es aprender de ese error para no volver a cometer ese error. Sino que cuando se me enfrente la misma situación mañana, yo lo pueda superar con una actitud correcta, con una actitud positiva. Nunca levante un monumento al problema. Nunca endiose un problema. Nunca le adore a un problema. Nunca lo levante y lo haga grande. O lo que es peor aún, algunos logran hacer una lápida del problema donde cada vez acuden a llorar vez tras vez su desgracia. Siempre debemos buscar una solución a nuestros problemas. Siempre tenemos que buscar cuál será el próximo paso para enfrentar esta situación. Avance paso a paso. En Dios hay solución. En Cristo hay solución. Isaías 40, versículo 31. En la traducción del lenguaje actual dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. El cuarto punto que te quiero compartir para cerrar este sermón, el cuarto punto para superar nuestros problemas es muy, muy importante, más que todos los otros. Haga a Dios el socio de su vida. Haga a Dios el socio de su vida. Entonces los problemas tienen una particularidad de ayudarnos a descubrir que Dios está de nuestros lados. En los problemas yo tengo que ver a Dios, que Él está de mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque hay ciertos problemas en nuestras vidas que no se solucionan con dinero. Hay ciertos problemas en nuestras vidas que no se solucionan con la intelectualidad. Hay ciertos problemas en nuestras vidas que no se solucionan con capacidades y habilidades humanas. Hay ciertos problemas en nuestras vidas que no se solucionan con relaciones. Hay ciertos problemas que no se solucionan con un estatus, que no se solucionan cuál es el estatus social que tú tengas. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que tenemos ciertas incapacidades como seres humanos. No podemos traer soluciones humanamente a ciertos problemas, porque hay ciertos problemas que se presentan en nuestra vida
de seres humanos que son imposibles de solucionarlos, humanamente, y que somos débiles frente a ellos. Es entonces ahí donde yo realmente puedo ver a Dios actuar en medio de mi problema. Por eso el consejo es: haga a Dios el socio de su vida para enfrentar sus problemas. Romanos 8:31 dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios está de nuestro lado, ningún problema nos va a lograr estancar, fracasar, derrotar. Por eso yo creo que un problema, o que los problemas muchas veces son oportunidades para encontrarse con Dios personalmente. Yo siempre trato de buscar, y yo he enfrentado muchos problemas personales que humanamente yo no tenía la solución, o miraba en este contexto humano y no encontraba la solución a ese problema. Y fui a Dios y me encontré con un Dios que estaba actuando a mi favor. Por eso, si tú estás enfrentando un problema personal imposible humanamente, y ahí vemos la indefensa, la dificultad del ser humano a ciertos problemas de la vida cotidiana, de resolver problemas de la vida cotidiana, pero sí tenemos a un Dios que va más allá de lo humano, un Dios que es divino, un Dios que es sobrenatural, y que podemos verlo en nuestras realidades, que podemos verlo en nuestros problemas. Y hoy tal vez tú te encuentras rodeado de muchos problemas. Por eso hoy es el momento propicio para levantar nuestros ojos al cielo y hacer tal vez una sencilla oración y decir: Dios, ya no puedo más con esta situación. Ya no sé qué hacer con esta situación. Lo he intentado con todas mis fuerzas posibles. Lo he intentado con mi capacidad. Lo he intentado con la ciencia humana, con la capacidad humana. Estoy perdiendo todo. Necesito tu ayuda. No hace falta ser cristiano para pedir la ayuda de Dios. Cualquier persona puede acudir y pedir ayuda a Dios. Y cualquier persona puede encontrar a Dios en sus problemas. Por eso la invitación no es para los cristianos, es para todos. Inténtalo en medio de tus problemas. Tal vez cuando nadie te ve, cuando nadie te escuche, levantar tus ojos a los cielos y decir: Dios, ¿cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que en medio de sus problemas dijeron: Dios, si tú existes y me sacas de este problema, voy a hacer esto y aquello? Y vieron a Dios en su problema y dijeron: tengo que cumplir mi palabra, mi promesa. Y comenzaron a entregarle sus vidas a Dios y a servirles a Dios. Muchos de nosotros somos resultado de eso. Muchos de nosotros en medio de nuestros problemas hemos encontrado a Dios. Por eso creemos en Dios, por eso le adoramos a Dios, por eso nos congregamos domingo tras domingo, por eso le servimos a Dios. Por eso le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro servicio a Dios, porque lo hemos visto a Dios en nuestras realidades. Yo creo que si nos atrevemos a poner en práctica estos principios, os aseguro que vais a comenzar a decir: es posible salir de un problema con alegría, con gozo, con triunfo. Te invito a ponerte en pie y vuelvo a recapitular los 4 puntos que te compartí. Enfrenta tus problemas con una actitud positiva, con fe. Frente a tus problemas, no te desesperes, no entres en pánico. Tercero, no te reproches, levántate de tu condición, de tu error, de tu equivocación y avanza hacia adelante. Invita a Dios a tu lado. El 4 punto que te acabo de compartir. Invita a Dios, haz a Dios parte de tu vida. No pierdes nada. Dios no te va a cobrar por ser tu amigo. Dios no te pone una cuenta. Dios no te dice: necesitas pagar esto para tener una relación conmigo. Lo único que necesitas es invitar a Dios a tu lado. Y os aseguro que vais a comenzar a ver a Dios actuar en medio de tus problemas personales.
hágalo parte de su vida. Invítelo a su vida personal. Y Él lo va a ayudar a resolver sus problemas más imposibles. Cierra tus ojos en esta mañana. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es tan profunda, que es tan amplia, tan ancha, que nos inspira y nos enseña cómo superar los problemas personales de nuestra vida cotidiana. Con la actitud positiva, la actitud correcta, con una fe correcta. No reprochándonos, aprendiendo de nuestros errores, no desesperándonos, no entrando en pánico, invitándote a ti a nuestros lados. Es la forma, es la manera de comenzar a ver tu mano obrando a nuestro favor. Señor, y hoy estamos aquí personas que somos débiles, frágiles humanamente. Todos los que estamos aquí, Señor, estamos cargados de problemas. La sociedad está cargada de problemas. Pero hoy tú quieres comenzar a obrar en nuestra vida personal. Porque comienza paso a paso, poco a poco, poquito a poco. Comienza por nosotros. Comienza porque tú y yo lo comencemos a vivir, a experimentar, a ser solucionadores de problemas. A no quedarnos parados frente a un problema. A no quedarnos congelados frente a un problema. A no desesperarnos. A no quedarnos atados al pasado, sino a ser libres de todas estas cosas, de todas estas cuestiones. Levantarnos y declarar: Dios hoy está de mi lado. No estoy solo en la vida. No estoy sola en la vida. Tengo a Dios de mi lado. Tengo a Dios de mi parte. Y por eso, Señor, como hemos leído en Romanos, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Ningún problema nos podrá frustrar la vida. Ningún problema nos podrá quitar, hacer fracasar, quitar la felicidad que tú tienes para nosotros. Ningún problema podrá desviarnos del plan perfecto que tú tienes para nosotros, del propósito que tú tienes para nosotros. Porque si Dios está de nuestro lado, Él nos va a ayudar a vencer. Él nos va a dar la inteligencia, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar el pensamiento que estamos necesitando para resolver ese problema. Él nos va a enseñar a cómo actuar frente a ese problema. Por eso, Dios, hoy te invitamos una vez más a nuestro corazón. Y si tal vez tú estás acá y quieres hacer junto conmigo esta oración y decirle: Señor Jesús, yo te invito a mi lado, te invito a mi corazón, te recibo en mi vida personal. Quiero comenzar a tener una relación contigo, quiero ser parte de ti, quiero aprender más de ti, quiero que tú impactes mi corazón, Señor. Tú haz esta oración desde lo más profundo de tu corazón y comenzarás a ver a Dios actuando en medio de tu realidad. Gracias, Señor.